Datos oscuros de la Segunda Guerra Mundial y secretos nazis. Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan, fue una frase utilizada por Adolfo Hitler. Los tiempos y la situación en que vivimos actualmente se presentan para reflexionar sobre la discriminación, intolerancia y rigidez de las ideas políticas. De seguro has escuchado sobre el genocidio y las masacres llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Hay ciertos fragmentos de la historia que no nos enseñaron en la escuela, pero estuvieron marcados en la realidad y cicatrices de algunas personas que probablemente nos lleguen a sorprender. Es importante reconocer que sobre la Segunda Guerra Mundial tenemos una información general. Por ello, en esta ocasión, echaremos un vistazo a los archivos secretos del Führer para enterarnos de datos que pueden cambiar la perspectiva que tenemos sobre la raza aria que él quiso formar. Número 1. Los nazis fueron los primeros en promover campañas para que la gente deje de fumar. También fueron los primeros en relacionar este hábito con el cáncer de pulmón. Los primeros médicos en identificar el problema que ocasionaba el cigarro en el sistema respiratorio fueron los alemanes. Por eso, en esa época se inició un importante movimiento antitabaco, que se apoyó de dos factores básicos. En primer lugar, las políticas de reproducción, ya que Hitler quería genes de hombres sementales 100% sanos para crear una raza pura. Y en segundo lugar, el odio que Hitler tenía hacia el cigarro. Número 2. En Auschwitz existió un área donde todas las pertenencias de los judíos eran acumuladas. Esta área fue llamada Canadá, o la Tierra de la Abundancia. Las pertenencias eran sorteadas entre los soldados alemanes, justo como los soldados romanos solían hacerlo con sus víctimas. Los nazis tenían una pequeña área en el campo de concentración de Auschwitz, donde acumulaban todas las pertenencias de valor de aquellos judíos que habían sido ejecutados. En ese lugar de exterminio y terror, los nazis delegaban por lo general a mujeres judías viudas la tarea de buscar objetos costosos para repartirlos o apostarlos entre ellos mismos. Número 3. Existe un antiguo pueblo judío en Praga que permaneció intacto durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler lo quería destinar a un museo llamado Una raza extinta. Quería erradicar cualquier rastro de sangre judía. Por ello decidió dejar exento a un pequeño pueblo de judíos pobres y ortodoxos en Praga. Su nombre es Josefov y su intención era construir un museo exótico de la raza extinta. Número 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola no podía importar su jarabe a Alemania, y así fue como decidieron crear otra gaseosa llamada Fanta. Debido a las políticas multinacionales, América tenía prohibido transportar el jarabe de la bebida gaseosa Coca-Cola hacia el continente europeo, para lo que las fábricas de las compañías refresqueras de esta sede continuaron operando y tuvieron que inventar un nuevo producto con un sabor distinto. Entonces surgió el refresco sabor naranja, que todo el mundo conoce como Fanta, y que años más tarde se unió a la familia de Coca-Cola. Número 5. Durante el Tercer Reich existió un programa llamado Lebensborn, donde mujeres racialmente puras se acostaban con oficiales de la SS, el ejército más poderoso de Alemania, con la finalidad de procrear niños arios. Se estima que 20.000 niños nacieron como resultado de este programa. Se trata de un programa llamado Lebensborn, en el que aproximadamente engendraron a 20.000 niños con la intención de mantener y hacer perdurar la raza aria en el continente europeo. Se financiaban casas hogares para dar en adopción a los niños y se les proporcionaban becas a madres solteras y esposas de miembros de la SS, ya que eran los sementales ideales para ese linaje. Número 6. Los nazis pusieron un precio de $5.000 por la cabeza de Einstein, que fue declarado enemigo del Estado. No hay una fuente confiable que registre la postura que tenía Hitler ante el trabajo y la mentalidad del gran genio Einstein, pero el mandatario del Partido Nacional Socialista Obrero tenía que lidiar con la idea de que uno de los científicos más inteligentes e influyentes del siglo XX era alemán y de origen judío. Número 7. Las tropas alemanas eran muy sofisticadas y glamurosas, ya que la casa de moda Hugo Boss fue la proveedora de uniformes para la mayoría de las organizaciones del Partido Nacional Socialista, y el estilo y el glamour fue una de las condiciones que Hitler impuso a Hugo Boss para ganar el respeto de los mismos alemanes. Número 8. Los nazis intentaron enseñar a perros a hablar y a leer. Por muy irrazonable que suene, los nazis detectaron la inteligencia del mejor amigo del hombre y probaron experimentos telepáticos y clases mediante un sistema educativo similar al que se empleaban en las universidades, con el objetivo de desarrollar en el can habilidades lingüísticas necesarias para hacerlo parte de su batallón, ya que consideraban que el perro podría ser una excelente arma. Número 9. Aproximadamente un tercio de todas las personas judías que vivían en esa época murió en el Holocausto. Por lo menos 1.1 millón de niños judíos fueron asesinados durante el Holocausto, sin piedad alguna, de los cuales en octubre de 1941, más de 50.000 judíos fueron asesinados por tropas rumanas en lo que hoy se conoce como la masacre de Odessa, donde Hitler ordenó recolectar miles de artefactos judíos para crear un museo llamado La Raza Extinta. Número 10.
El campo de concentración donde estuvo Anna Frank, la famosa niña que escribió su vida durante la concentración de dichos campos en su famoso diario, fue liberado por los ingleses unas semanas después de su muerte. Todo esto se supo gracias a Witold Pilecki, un soldado polaco que se ofreció como voluntario para ser ingresado a dicho campo, a fin de recolectar información, escapar e informar al mundo sobre los campos de la muerte creado por los alemanes. Número 11. Hitler nunca visitó ni un solo campo de concentración. A pesar de que Dachau fue el primer campo de concentración nazi y que abrió 6 años antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, cabe mencionar que las masacres de los judíos eran terroríficas. Sin embargo, a pesar de nunca haber visitado dichos campos, daba órdenes estrictas de eliminar de la faz de la tierra a todos los judíos, los cuales más de 870,000 fueron asesinados en Treblinka a manos de solamente 150 personas. Número 12. Durante el Holocausto, el boxeador judío Salomón Aroush fue encarcelado en Auschwitz. Fue forzado a pelear con otros prisioneros. Los perdedores eran enviados a las cámaras de gas o eran fusilados. Sobrevivió a más de 2 años y 200 peleas hasta que el campo de concentración fue liberado. Número 13. Aunque la historia oficial sostiene que Hitler se suicidó con su esposa recién casada Eva Braun el 30 de abril de 1945 y sus cadáveres fueron quemados por otros en el búnker de Berlín, Abel Basti afirma con evidencias de que la historia es una fabricación. El líder del Tercer Reich pasó sus últimos años como comerciante de arte y con una cirugía plástica facial para cambiar su apariencia, revelado en su libro El exilio de Hitler, de Abel Basti. El 10 de mayo de 1945, anunció la existencia de los cuerpos quemados en el patio de la Cancillería, pero solo admitieron que uno podría pertenecer a Hitler. El mismo informe continuó diciendo, pero nunca se encontró el cuerpo. El 6 de junio, un portavoz del ejército soviético en Berlín anunció equivocadamente que Hitler se había suicidado y que su cuerpo había sido identificado. 3 días más tarde, Marshal Zhukov, el jefe del ejército soviético, le dijo al vicepresidente de Relaciones Exteriores, Andrei Vyshinsky, mirando sobre su hombro: "No se ha identificado el cuerpo de Hitler. No puedo decir nada definitivo sobre su destino. Podría haber volado lejos de Berlín en el último momento". Para el 16 de julio de 1945, varios periódicos de Buenos Aires, Argentina, dijeron que habían visto botes de goma desembarcar desde y otros submarinos alemanes avistados en el área, en Argentina. Stanley sostuvo hasta su muerte en 1953 que Hitler había escapado, los cuales les comunicó esta misma información a los aliados en 1945, y que comprueba que sostuvo que el líder alemán había huido porque en los archivos rusos había abundante documentación que demuestra que Hitler había escapado. Lo mismo ocurre con las naciones involucradas en la guerra. Estados Unidos acaba de reclasificar a 20 años el material oficial relacionado con la historia, y cuando se cumpla ese plazo, seguramente volverá a ser reclasificado. Los ingleses reclasificaron a 60 años la documentación que demuestra que Hitler escapó, es decir, toda la información sobre Hitler, de manera oficial, no se puede tener acceso alguno. La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más siniestro y aterrador que ha vivido la humanidad, con más de 60 millones de muertos, y con las enfermedades de posguerra superan los 80 millones de muertos. Y claro, que tenemos seguro que no nos gustaría repetir. Si te gustó el video y contenido, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para seguir recibiendo material de interés.